Con la actual velocidad de desarrollo en la inteligencia artificial, siempre es difícil mantenernos al día sobre las últimas noticias de esta nueva tecnología. Sin embargo, esta semana, con todo lo que ocurrió con el despiporre de la bolsa después de la salida de DeepSeek, el modelo open source chino, pues necesariamente quería hacer este video para hablar un poquito más de este tema. Hola, soy Ivonne Borges y estoy hablando sin culillo a lo político. Y bueno, lo primero es que ya he visto algunos videos donde están como explicando qué hacer para usarla, etcétera, como descargarse un programa, ponerla a trabajar en otro y en fin. Y lo primero que les quiero mostrar es pues que yo ya pude acceder a DeepSeek sin tener que instalar nada. Les voy a mostrar un poco entonces aquí la pantalla. Cuando uno entra a deepseek.com, entonces nos muestra como esta interfaz donde dice como obtén la aplicación o empieza de una vez. Y yo lo que hice fue loguearme, empezar de una vez y pues así entré a la aplicación. ¿Qué hice? Me logueé con el correo institucional porque de todas maneras para el uso, sobre todo de prueba de estas interfaces, me gusta con el correo institucional.edu porque en cualquier caso estas plataformas pueden llegar a ofrecer descuentos para comunidades académicas. Entonces, por eso lo hice así. Pero les quería mostrar algo que me pareció súper interesante. Primero, pues la interfaz es muy similar a ChatGPT, etcétera. Tiene la capacidad de observar la web, el Internet y de adjuntar archivos para que solamente agarre lo que hay en esos archivos y poder hacer eh, pues poder hacer ahí todas las consultas que uno quiera sobre estos archivos. Pero les quería mostrar algo que me pareció muy interesante y es que, bueno, le digo, lo primero que le pregunto es, bueno, quiero saber de tus capacidades, cuéntame un poco más de ti. Entonces, ella me cuenta y me dice, listo, tengo puedo hacer esto, puedo resolver problemas, dar respuesta a las preguntas, hacer asistencia en tareas, normal como cualquier otra inteligencia artificial. Le digo, bueno, ¿qué tantas fuentes puedo adjuntar a cada chat por esta capacidad que está aquí de extracción? Ella hace un procesamiento, miren que acá lo muestra, entonces digamos que razona y procesa qué es lo que debe responder y me dice, bueno, por lo menos 10 archivos y que no superen cada archivo los 512 megabytes, que es vamos, media giga, creo. Y que bueno, tiene algunos límites temporales. Le digo, listo, entonces cuéntame si tengo un límite de interacciones en el tiempo. Acá estaba ahora simplemente familiarizándome con la interfaz. Entonces me dice, qué buena pregunta. Para usuarios gratuitos, el límite es más o menos dependiendo de la cantidad de gente que entra y tal. Y para los de pago, entonces tienes casi ilimitado. Entonces le digo, oye, ¿cómo así que planes de pago? ¿No se supone que eres de acceso abierto? O sea, ¿no eres open source? Le pregunto. Y entonces ella dice, ay, sí, sí, realmente te voy a aclarar esto. Soy de acceso abierto y gratuito sin planes de pago. Pero si algún día llega a haber planes de pago, entonces DeepSeek se lo hará saber, digamos, en el momento oportuno. Le hago una pruebita, que es una prueba que hago con todas las inteligencias artificiales que uso y que es como la prueba del jeroglífico. Y es, le pregunto, bueno, quiero saber si puedes descifrar qué quiero decir con lo siguiente. Le pongo 3 emoticones. Entonces ella hace la transformación y dice, bueno, mi posible interpretación es esta. ¿Por qué uso emoticones? Hay gente más sofisticada, por supuesto, y con más conocimientos técnicos que yo, que le hacen pruebas matemáticas, en fin, yo le hago pruebas de jeroglífico porque, pues ya, digamos, la interpretación de imágenes con emoticones que significan como emociones puede llegar a ser más difícil para los modelos de lenguaje. Entonces ella me da como su posible interpretación.
Esta prueba me gusta porque además es como casi sin sesgo, ¿no? Que si uno le pregunta, oye, ¿qué es la democracia y cuál es el mejor gobierno del mundo? Pues va a tener algún tipo de sesgo. Eh, pues su interpretación me parece como interesante, ¿no? Yo le puse una cara llorosa, el corazón roto y el hombre cortándose el pelo y me dice como podría ser que hay un cambio drástico porque se ha roto una relación y entonces te ha dejado con un dolor emocional y me pone un ejemplo. Bueno, esto solo como para ambientar qué es lo que hay en DeepSeek y para que lo puedan usar. Ya saben que pues, se puede acceder desde allí, desde la web, sin instalarse nada. Lo tercero, pues es que sí, efectivamente, se ha dicho que tiene capacidades muy similares, cercanas, iguales, mejores que ChatGPT o que otros modelos de lenguaje grandes. No la he probado a fondo, ya ustedes ven que pues realmente solamente he hecho la prueba inicial y me gusta como sus respuestas, independientemente de si sus capacidades son mayores o no que otros modelos de lenguaje. Para mí, para mis usos personales, es más que suficiente, pero sobre todo me place un montón poder acceder a este tipo de interfaces y de tecnología de manera libre, como se ha dicho, más o menos libre. Pero lo que esta semana llamó la atención es que sale DeepSeek y dice, hey, te tengo el modelo enorme con capacidades enormes y su desarrollo acá en China nos costó una fracción de lo que le ha costado a las grandes tecnológicas que ya están posicionadas, Anthropic, OpenAI, Google, ¿sí? Con sus inteligencias artificiales. Y entonces lo que pasa es que, ¡bam!, cae la bolsa, los inversores sacan dinero de sus inversiones en las grandes tecnológicas y empieza todo un rollo. Lo primero es que hay una suerte como de elucubración si realmente cuesta lo que dice que cuesta DeepSeek ese desarrollo o no. Y por acá pues alguien compartió, en LinkedIn, comparte como, bueno, un momento, hay que ver realmente cuánto es lo que están diciendo que cuesta y por qué es tan impresionante. Pero sobre todo la pregunta que en este post de LinkedIn me llama la atención es, dice, bueno, realmente tenemos que acordarnos que sea o no sean los costos que están señalando, es importante tener en cuenta la democratización de la inteligencia artificial, la presión en los gigantes de la tecnología y el poder de la percepción, ¿sí? El poder de la percepción en términos de la narrativa del costo de desarrollo de la inteligencia artificial, sabiendo que esa percepción y esa narrativa puede no ser verdad. Y este es un tema que yo ya he venido desarrollando sobre inteligencia artificial y que tiene que ver precisamente con narrativas hegemónicas y cómo hacemos para distinguir la verdad de la realidad. Por ahora, pues sin tener mayor información realmente de ese desarrollo de la inteligencia artificial DeepSeek, pues me muevo al siguiente punto. Y es que tiemblan las grandes tecnológicas porque dicen como, hey, ¿cómo es posible que desarrollen todo este modelo con tan poco dinero? ¿Qué es lo que está pasando detrás? Como no hay más información, son elucubraciones. Pero tiemblan también un poco porque casi de manera simultánea OpenAI, ahí ladró mi perrita, OpenAI dijo como estoy trabajando con el gobierno para desarrollar un modelo ChatGPT.gov para que el gobierno utilice mi largo modelo de lenguaje en todas sus decisiones públicas. Y esto es como, oh, ya lo había dicho antes, esto puede llegar a ser un riesgo. Y bueno, y tiemblan entonces porque para desarrollar el modelo Gov en Estados Unidos, lo que pide OpenAI es deme dinero, deme masas enormes de recursos para yo poder seguir desarrollando mi tecnología. Y ya se habían capitalizado otras 2 veces antes, o 2 o 3, no recuerdo, desde que sale el modelo y que todos nos abrumamos con la inteligencia artificial, todas y todos nos abrumamos con la inteligencia artificial.
y piden recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá uno se pone a pensar, bueno, si este modelo sale y realmente es un modelo más barato de desarrollar, quiere decir que las grandes tecnológicas también han estado desarrollando una narrativa de sobrecosto respecto del desarrollo de la inteligencia artificial, una especie de burbuja de la inteligencia artificial o de humo respecto de tanto el contenido, el desarrollo, el alcance, como lo que cuesta desarrollar esta tecnología. Y bueno, es una pregunta abierta. Por supuesto, entonces DeepSeek les ha puesto un poquito en jaque y en cintura este tema de los costos, que es uno de los principales que se ha aducido para el desarrollo de unas mayores potencialidades de la inteligencia artificial. Pero entonces el siguiente punto es, bueno, que también tiemblan los gobiernos. ¿Y por qué tiemblan los gobiernos en relación con la inteligencia artificial? Acá hay un post de Kevin O'Leary, canadiense, que está diciendo como, vea, esto es un caballo de Troya. El caballo de Troya, que tiene que ver con cómo están recopilando nuestros datos personales estas interfaces de inteligencia artificial. Canadá esta semana también estuvo en el ojo del huracán por la invitación de Trudeau a una gente que había participado en la Segunda Guerra Mundial del bando, del bando que fue juzgado en Ruth, del bando que fue juzgado en los juicios de Nuremberg. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto de que nuestros datos personales y un caballo de Troya? Y es que para nadie es un secreto que estas diferentes interfaces como de inteligencia artificial, pero también las redes sociales, están todo el tiempo recopilando los datos personales de quienes consumimos estas plataformas, estos contenidos, y a partir de ello, pues hacen unas segmentaciones de mercado que les permiten hacer más eficientes sus negocios. Eh, Al respecto, entonces, por ejemplo, este es un informe de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, protección de datos, que hace unas recomendaciones para el tratamiento de datos en la inteligencia artificial. ¿Sí? Estas recomendaciones o este informe, pues es muy reciente del año pasado e insiste pues en algunos de los elementos que tal vez hemos venido discutiendo en otros lugares o en otras plataformas, que es, bueno, hay que cumplir los tratamientos de datos, hay que hacer unos estudios de impacto, hay que tener responsabilidad, hacer como una mitigación de riesgos y pensar este asunto de la ética y la responsabilidad y la seguridad desde el diseño hasta pues los últimos resultados, que es la discusión política de fondo sobre inteligencia artificial. Ahora, también respecto de los datos personales, pues entonces ya en enero Elon Musk había señalado que Grok ya había llegado pues a, ya les digo, se ha agotado la suma acumulada de conocimientos humanos en el entrenamiento de inteligencia artificial. O sea, ya trajeron todo lo que había y no hay de dónde más sacar. Y entonces, pues lo que van a hacer es pasar esos datos sintéticos donde, pues digamos, se sustituye ese entrenamiento de datos humanos por sistemas de autoaprendizaje. Los datos personales entonces siguen estando ahí en el ojo de en el ojo del huracán y por supuesto eso es lo que les empieza a preocupar a los gobiernos. Esa preocupación que les mostré, que está situada en el norte global, específicamente en Canadá, será probablemente la siguiente gran preocupación de potencias como los Estados Unidos y la Unión, como los Estados Unidos o de países al interior de la Unión Europea.
El asunto es que esa preocupación por los datos personales fue la misma que llevó en la semana del 17 al 20 de enero a la censura, al baneo de TikTok, ¿sí? Y con la censura y el baneo de TikTok, la censura y el baneo de CapCut que usamos para producir estos mismos videos. Y que tiene que ver con una iniciativa que el mismo Donald Trump había propuesto durante su primer gobierno y que siguió su trámite hasta que fue el gobierno de Joe Biden el que al final, digamos, firmó esa sentencia de censura o de baneo a TikTok por la preocupación, así como estaba señalada antes, caballo de Troya, de los riesgos sobre los datos personales de ciudadanas y ciudadanos estadounidenses por el uso, en ese caso, de la plataforma TikTok y ahora, supongo yo, que por el uso de DeepSeek. De manera que la discusión está abierta, la preocupación por los datos personales es central en el tema de inteligencia artificial. Si eso es un desmadre o no es un desmadre, no se preocupe. Hace algunos días, cuando abrí la aplicación de Google Maps, me sacó una pregunta emergente diciéndome, ¿qué tan cómoda te sientes al depender en tu día a día de Google Maps? Y por supuesto yo no me lo había preguntado hasta que Google Maps me lo preguntó y me sentí bastante incómoda. Si nos preocupan los datos personales, entonces, pues que nos empiece a preocupar lo que tenemos en nuestros dispositivos y sigamos usando inteligencia artificial y probando distintas interfaces de inteligencia artificial. Yo me seguiré divirtiendo aquí con DeepSeek. Espero que ustedes también. Open source hasta que la empresa avise lo contrario. Eso dijo la plataforma. Les envío un saludo sin culillo a lo político.